Hola, bona tarda. Anem a començar el col·loqui d'antropologia del grup d'Antropologia i Educació de l'ICA. Avui tenim una sessió que ens conduirà la Míriam Navarro. La Míriam és una investigadora que és una experta, diríem, en investigació de camp, en treball etnogràfic. Fa molt de temps, des de fa molts anys, que ja es dedica als temes de l'antropologia de l'educació, antropologia aplicada, especialment. Ha col·laborat amb diferents institucions, amb l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, també ha tingut una experiència de recerca etnogràfica que és la que dona, de fet, continuïtat a la recerca que ens presentarà avui amb l'Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona, en el que es va fer tot un treball de camp etnogràfic al voltant de la infància per uns ajuts de l'Ajuntament de Barcelona i en aquest sentit van aparèixer una sèrie de recomanacions molt valuoses i que van repercutir en els següents, diríem, com seria, no? Com les següents convocatòries d'ajudes i hi ha hagut unes repercussions interessants i importants i després ara ha estat 3 anys o més col·laborant com a investigadora en una recerca a un projecte Horizon, un projecte europeu, amb la la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, amb la seva seu de Manresa, sobre qüestions d'educació científica inclusiva. La Míriam avui ens parlarà d'aquest projecte al voltant de les problemàtiques de l'habitatge i el seu impacte en l'educació, en l'escola, en els aprenentatges. I ella acaba de presentar-se, si vols complementar, Míriam, amb alguna qüestió. Demanem, sisplau, que tanquem micros i si hi ha paraules, després ja farem el debat, no? O sigui, a partir de que la Míriam ja acabi la seva intervenció i anirem donant paraules en funció de les mans que anem aixecant, d'acord? Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies, Pepi, per aquesta presentació tan extensa. Moltes gràcies a l'ICA també per la iniciativa i per donar peu també a treballar i visibilitzar tota la feina que es fa des de l'antropologia de l'educació i sobretot també des de la educació en perspectiva, no? Des de l'antropologia i que sigui aplicada, no? L'aplicabilitat d'aquesta educació. I des del grup d'educació de l'ICA fem això, parlem i fem propostes i fem acompanyaments i compartim les recerques que hem fet cadascuna de nosaltres. Yo, si os parece, voy a pasar a castellano porque sé que, había personas en Chile que iban a conectarse, me habían comentado, o que iban a verla más tarde. Entonces, si os parece bien, voy a presentar en castellano la presentación. Esto que os voy a presentar, voy a intentar compartir después la pantalla y voy a hacer una presentación híbrida, en el sentido de que voy a utilizar un soporte PowerPoint para mostraros algunas imágenes y quizá también podemos poner más adelante un enlace donde podéis acceder a toda esta información, a esta etnografía. Esta etnografía se ha vinculado con el Instituto de Infancia y Adolescencia de Barcelona, como decía Pepi, y viene desde un encargo que está enlazado con un anterior que hicimos sobre un estudio de un impacto de una ayuda, que también comentaba Pepi, sobre una ayuda del Fondo 016, que será a infancia. Es una ayuda directa, donde aparece un estudio de evaluación desde el primer momento que se implementa esta ayuda y se encarga la parte cualitativa al Instituto de Infancia para trabajar con familias y con gente de servicios sociales. La parte cuantitativa la lleva el departamento de Ivalua, que es una agencia de acompañamiento de estudio a la política pública desde esta parte. Y aquí ya por primera vez aparece la necesidad de hacer una propuesta etnográfica, es decir, dediquemos una parte del tiempo a la etnografía porque nos van a dar unos datos
muy valiosos. Ya se apuesta por un mes de acompañamiento de etnografía. Y aquí, ¿qué pasa? Que desde el primer momento ya sale el tema de la vivienda como un tema muy importante en la vida de los niños y las niñas y conectado mucho con la privación material y el acceso a algunas cuestiones de la educación. Por ejemplo, la beca comedor, que ya se estaba dando en este Fondo 016 como una ayuda directa y del 100%, lo que hacía era descargar a las familias para poder pagar el alquiler en muchos casos. Y se garantizaban una mejor alimentación durante el curso escolar, no fuera, y también lo que pasaba era que se permitía reubicar toda la economía familiar para ya empezar a pagar el alquiler. Lo que voy a hacer es, de manera muy breve, os voy a situar en la temática para quien no estéis familiarizadas con el tema de la situación de la vivienda. Esto se hace a partir del caso de Barcelona y también se hace en un estudio que dialoga mucho lo cuantitativo, los números y la parte cualitativa que se lleva desde la etnografía. Desde aquí lo que sucede es que nos permite ver en la profundidad del dato desde la etnografía y situamos la percepción no como una percepción aislada, sino que realmente eleva ese dato, le pone cuerpo, cara, ojos, vivencia, testimonio. Le pone, entonces, dialoga muy bien y este estudio lo podéis encontrar dentro de la página web del Instituto de Infancia y Adolescencia y está en unas jornadas que se presentaron sobre el impacto de la vivienda en, en la vida de los niños y las niñas. Se puede descargar de manera gratuita y hay muchos documentos, el resumen ejecutivo, la parte cuantitativa y la parte etnográfica, que es un estudio de largo recorrido. Si unimos la parte del Fondo 016 del estudio de pobreza, el impacto de la pobreza en infancia y adolescencia y sus familias, y lo enlazamos con el de vivienda, tenemos un estudio etnográfico privilegiado de 4 años, donde hemos podido hacer un seguimiento de trayectoria, estudios de caso de 20 familias durante estos 4 años con 600 horas de observación en calle, con 50 entrevistas a familias y con mucha observación también en infancia y adolescencia. Esto, claro, comienza con salir a la calle y ver el tema de la vivienda en las calles de Barcelona, ¿no? De repente vas caminando y oyes, vecina, despierta, desahucio en tu puerta, ¿no? Esto al lado de las escuelas, los niños van a la escuela y lo ven. Entonces, en su entorno pasa algo, hay policía, hay vecinos gritando, es muy violento en realidad y es una situación que no se acaba de encajar porque no se explica, no se explica. Y siempre vemos en el telediario como dos grandes secciones, ¿no? La parte de los ocupas y la parte de los desahucios, ¿no? Como casi que nos hemos inmunizado. Em, lo que he querido traer aquí es cómo, desde dos perspectivas, cómo esto impacta en el aprendizaje de niños y niñas que lo sufren, cómo impacta en la vida dentro de la escuela y qué papel tiene la escuela en todo esto. Para llegar ahí os voy a presentar, os voy a intentar compartir la pantalla para, bueno, os voy a comenzar a hablar de por qué he elegido esta portada, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy y es el hecho de los cuidados. Este dibujo es de un ilustrador que se llama Nom de Noyar, os lo recomiendo, y que es del barrio. Entonces dibuja, bueno, esta idea de te echan de casa, pero hay como un cuidado vecinal y es muy importante en todo esto. El tema de los cuidados está muy presente y además muy feminizado también. Y también en el impacto de la crisis de la vivienda en la escuela primero porque la mayoría de las docentes son mujeres, la mayoría de las familias que sufren este impacto son monomarentales o son familias también donde son las mujeres las que están en los movimientos sociales, las que están moviéndose más. No digo que los hombres no lo estén, pero lo que es más visible es las mujeres. Entonces,
esta idea de regar la planta a pesar de la violencia, del ser expulsado, a pesar de que no hay nadie para cuidarte, siempre hay como una mano invisible, que es esos cuidados invisibles que nos llevan a, a sobrevivir en un barrio que, como veréis, es un barrio que está sufriendo muchísimo el impacto de los desahucios. Por situaros también numéricamente, ¿no? He puesto directamente los datos que aparecen en el estudio. Este estudio está centrado en la ciudad de Barcelona y la etnografía está centrada en Ciutat Bella. Para que os hagáis una idea, Ciutat Bella, un niño o una niña que nacen y viven en Ciutat Bella tienen 3 veces más riesgos de ser desahuciado que otro niño, otra niña de cualquier otra parte de la ciudad. También Sans Montjuïc y Nou Barri son los barrios más afectados. Para que veáis, dentro del mapa del Estado español, Cataluña es la parte que más sufre, que más impacto sufre en el tema de los desahucios hasta 2022, ¿sí? Y además, de toda esta población, la población que más lo sufre son las familias con niños y niñas a cargo. Y además son las que sufren un mayor índice de pobreza. Y dentro de la población pobre, la población infantil es la que sufre más pobreza. Es decir, dentro de la población pobre sufre más pobreza un niño o una niña que un anciano o una anciana. Es donde más impacta. Y además hay una brecha muchísimo mayor entre la población infantil, entre quién es pobre y es rico. La brecha es muchísimo más grande. En este marco estamos hablando de la expulsión inmobiliaria. Y además está aumentando la pérdida de la vivienda, sube un 300% desde el 2014. Hay un incremento altísimo y está afectando siempre a la población más pobre y a la población que está en estos barrios. Lo que os decía, o sea, además, claro, esto se enmarca en un tema que tiene que ver con un paradigma y pongo esto porque es el caso más dramático, ¿eh? Pero hay casos muy, muy invisibles que tienen que ver con las reacciones. Entonces, hay en Barcelona hay dos paradigmas que conviven en Barcelona o en las ciudades gentrificadas. Es el hecho de que hay gente que no tiene lugar, ¿no? Sobre todo la gente que emigra, que no está documentada, que no está registrada. Pero precisamente en la escuela, como todos los niños y todas las niñas pasan por ella, es un agente detector de esta población invisible, de esta población que no tiene espacio en una ciudad gentrificada y turistificada, que tiene, como os decía, dos paradigmas. Por un lado, tiene el paradigma de que están... eh, se están generando muchas políticas de apoyo, se está invirtiendo muchísimo y se están generando soluciones en unas estrategias de expulsión, que se están generando soluciones desde lo público, desde el dinero público, para paliar un impacto que es provocado y causa desde la necesidad de beneficios privados conectados con fondos de inversión internacional eh, y mundializado que realmente no revierte en absoluto en las ciudades. Simplemente explotan desde esta perspectiva de sacar lo mejor, ¿no? Esta foto me gusta mucho de la publicidad sin vergüenza alguna de Engels and Volkers, de me voy a quedar lo mejor de la fruta. De la ciudad no me quedo con la periferia, con la cáscara, me quedo con el centro, me quedo con la parte más sabrosa, ¿no? Y además curiosamente con este lema de encuentra un lugar para llamarlo suyo, cuando a quién se está dirigiendo, ¿no? A los fondos de inversión. También el turistificar, si podéis consultar este documento, veis que turistificar expulsa porque llegamos a ver anuncios donde una casa de 50 metros vale 2.000 euros. En un barrio donde sales a la calle y te encuentras un altísimo índice de delincuencia, muchísima suciedad, todo y que el ayuntamiento invierte mucho por esa limpieza y ese aclamar turistas, con lo cual hay una idea de la casa como mercancía y una idea
en la que se basa la resistencia de las familias, de estos niños y niñas, que entienden la ciudad como un lugar donde vivir, ¿no? Este derecho a vivir la ciudad, derecho a habitar la ciudad. Entonces tenemos quien es expulsado, quien pasa y utiliza la ciudad como bueno, de usar y tirar, de extraer, ¿no? Una perspectiva extractivista. Y eso genera unas estrategias de afrontamiento de las familias que quieren vivir o que tienen derecho a vivir esta ciudad, las locales y las que acaban de llegar. Las locales son expulsadas, aunque hayan estado viviendo en esa casa durante años y años y generaciones. Y por otro lado, eh, como os decía, hay una subida de los precios de alquiler que expulsa, una estrategia de no renovación de los contratos y recursos judiciales y estratagemas que la pagan fondos de inversión y y que expulsan sin, a unas familias que no tienen recursos judiciales. Y si no lo hay, hay un acoso inmobiliario y hay estrategias de extorsión feroces, incluso de agresión física a familias con niños y niñas. Una de las familias que yo entrevisté me decía que se había ido, no tenía dónde ir, era una madre con su hija, que la niña ya tenía 10 años, 11, y se pusieron a vivir eh, en la casa matones, ¿no? De estos tipo desocupa, que también hay que decir que es el espacio laboral que tienen. Se pusieron a vivir y estratagema judicial. Si yo pongo un colchón en un piso de gente que yo he echado, es mi bloque, estoy intentando expulsar a los inquilinos. Hay inquilinos que no se van, los matones cada vez que suben y bajan las escaleras, estas familias insultan, escupen, empujan, pegan. Uy, te has caído, qué torpe eres. Y lo que hizo a esta mujer decidirse fue que le dijeron, uy, qué niña más guapa tienes. Ya empieza a ser mujer, a, mm, le están empezando, ¿no? Estaba cambiando el cuerpo. Entonces la sugirieron, ¿no? Que quizás esa niña algún día se encontraba con alguien indeseado en la escalera. Y eso es lo que hizo marcharse. Entonces todo esto es tremendamente violento y entonces este acoso, esta extorsión psicológica, física, que además es parada con los cuerpos, el tema de los cuerpos es muy importante, ¿no? Y en esta exclusión de ciertos tipos de familia ya no se abre el mercado, ¿no? Es esa noticia tan tremenda, no se abre el mercado y te expones. Entonces, en estas estrategias de afrontamiento que responden a unas lógicas que son, ¿no? Como veis en este gráfico, hay una expulsión que tiene una trama tremenda. Las familias tienen poco espacio para poder enfrentarse, ¿no? Entonces, las familias emplean estrategias, yo he destacado algunas, ¿no? Que es estrategias de afrontamiento que siempre tienen que ser pensadas desde eh, el dar respuesta desde la lógica del mal menor. Es decir, cuando yo decido por la privación material que impacta directamente en la escuela, como os decía, en la escolarización, en el tener o no material, y por eso ahí las ayudas públicas son capitales, en el poder comer, en el poder... yo me endeudo con mis vecinos y vecinas para pagar el alquiler, porque el alquiler se lleva todo y cuando me suben el alquiler ya no lo puedo pagar. Tiene consecuencias en todo el tema de cuando decido compartir piso con otras 4 familias, no hay una convivencia muy conflictiva porque los niños lloran, porque los niños juegan, porque se gritan. Imaginaos en tiempos de COVID, eso era dramático, ¿no? Porque los espacios de intimidad, la calidad de la vivienda y no tener espacios para estudiar dentro de casa, ¿no? No tener posibilidad de tener esos espacios, incluso llegar a ocupar una vivienda con el miedo a ser expulsado. Y otra de las estrategias es, por ejemplo, forzar la entrada en una pensión. Es decir, ante esta situación tremenda, yo fuerzo la entrada porque estoy entre irme a la calle o vivir en una situación tremendamente conflictiva, fuerzo la entrada en una pensión. En esa entrada a una pensión, ¿qué pasa? Que
la lógica de la pensión, el régimen de la pensión es de hosting. Quiere decir que hay una hora de entrada, hora de salida, hay un personal de seguridad, hay un segurata que está ahí, y entonces si hay conflictos de los niños lloran, se enferman. Si uno se enferma, y es el caso de una madre parental, los otros dos niños no pueden ir a la escuela si no hay red, porque no los puede llevar, no puede dejar uno solo, ¿no? Este era el caso de una madre con niños de 0, de 0, de 3 y de 7 años, que estuvo 3 años en una pensión. Su solución fue ocupar, es decir, siempre desde esa lógica, me voy a quedar en la calle, voy a forzar la entrada a una pensión. Llevo 2 años, no hay solución, estoy en mesa de emergencia, no se me soluciona, voy a forzar la ocupación de una vivienda. Siempre con ese miedo de que me echen, de que pasará la incertidumbre. El hecho de no ver cocinar a tu madre y ¿no? o a tu padre y tener que comer, además, imaginaros si además eres halal, con menú en el bar de abajo, que son frituras, que son bocadillos, que son platos precocinados. Eso impacta mucho en la alimentación, en la salud. Y es lo que decía, la negociación es totalmente desigual y, una de las condiciones, uno de los recursos es pedir ayuda. Aquí la escuela es importantísima, primero para detectar, segundo para conectar, porque conecta con servicios sociales, con servicios de vivienda, detecta si el niño viene sucio, si qué pasa que en su casa a lo mejor está sin agua y sin luz. Detecta si el niño está estresado, si está agresivo, ¿no? Nos contaba una madre que su niño eh, que bueno, ejercía bullying sobre los compañeros, porque toda la violencia que vivía la expresaba ejerciendo violencia entre sus iguales y además le devolvían bullying. O sea que vivía violencia en todos sus aspectos. ¿Qué pasa? Que este niño en concreto estaba tremendamente enfadado con todo el entorno, porque los adultos le habían defraudado, le habían decepcionado, le habían dejado, sentía que le habían dejado solo y que las soluciones que daban eran absolutamente violentas también, ¿no? Ir a una pensión, que esta madre también pasó por una pensión, y también decidió ocupar. También hay una cuestión que está presente y es esa idea de que los procesos se burocratizan mucho, ¿no? Todo y tener este apoyo, ¿no? de instrumentos que ofrece la red formal, ¿no? Las soluciones que está poniendo el Ayuntamiento de Barcelona en este caso, ¿no? Otras instituciones que están conectadas, son insuficientes, son lentas, se burocratizan mucho y además es curioso porque las ayudas están muy condicionadas a, a llegar a destiempo. Es toda una trama burocrática que te dan la ayuda, pero estás muy dependiente de esa ayuda. Y, por ejemplo, esto pasó a una persona que había nacido en esa casa, su abuela había nacido en esa casa y toda la familia había vivido en el barrio. Era como lo llamaba el cuartel general. Entonces, en ese cuartel general toda la escuela, toda la trama, ella decía, claro, pasan dos cosas. Por un lado, para recibir la ayuda, ahora el mayor se ha puesto a trabajar para ayudar con la economía familiar. Yo lo he tenido que desempadronar porque sus ingresos, que son 2 meses trabajando fuera en un CAO, nos descompensan. Entonces le he tenido que desempadronar. Con la violencia simbólica que ejerce sobre esa persona que acaba de ser mayor de edad y que ya no puede estar en el núcleo familiar porque pone en riesgo la ayuda de todos. Y por otro lado, el hecho el, eh, de que sea la escuela la que pueda conectar pueda dar muchas recomendaciones también en este sentido. Luego hablaremos más en profundidad. Conectarla con las redes informales. Hay una cosa que os quería decir también, que esta madre decía, mira, ahora mi barrio se ha gentrificado. Decía, tenemos una buena noticia, decía la directora. Ahora tenemos familias con una renta más alta y eso hace que tengamos como un entorno mucho más diverso, ¿no? En este sentido, en capital sociocultural. Pero por otro lado, ¿qué pasa? Que hemos perdido ayudas, ¿no? Con lo cual muchas familias se quedan sin ayudas en la escuela porque
deja de ser una, una escuela de máxima complejidad, ¿no? Cambia de categoría. Son estos pequeños matices de todo esto tiene que ver con la vivienda, curiosamente, ¿no? Y también os quería comentar que en este caso la educación extraescolar, la educación no formal, tiene un papel muy importante también desde esta línea de detección. Hablo de la escuela, pero el hecho de que, por ejemplo, este niño que os comentaba antes fuera muy agresivo en la escuela, encontraba en el casal un espacio donde era entendido de otra manera. Y el hecho de tener un referente en positivo dialogaba con la perspectiva de la escuela. Aquí siempre se comporta de una manera, se muestra de una manera, pero cuando hablaban con los educadores y las educadoras del casal decían, no, aquí se muestra de otra, ¿no? Entonces también en clave de oportunidad y de percepción y de espacios es muy importante, ¿no? Y os quería comentar eso, ¿no? Que estas violencias todas vinculadas, cómo se vive desde los cuerpos, cómo se vive desde la imagen que tenéis aquí está recogida durante el confinamiento, el 30 de octubre. Era ilegal expulsar a las familias. Aquí vemos un bebé y dos niños que llevan la mochila del cole. ¿Eh? Este puede que tenga 10, 11 años y aquí hablamos de unos 6. Claro, a ti en la escuela te dicen, o sea, dibuja, pasan muchas cosas, ¿no? Am, me dicen, un testimonio decía, mamá, a mí en la escuela me dicen que la policía es buena, pero a mí la policía viene a echarme de casa y no he hecho nada, ¿no? Y otro niño decía, mamá, cuando vengan, yo les voy a pegar. Llevaba 15 días sin dormir porque tenía un desahucio abierto. Eso quiere decir que la escuela, la policía se puede presentar a cualquier hora sin previo aviso. Eso solo sucede en Cataluña y eso significa que estaba sin dormir, estaba totalmente desvelado, agresivo y cada vez que veía un policía se hacía pipí encima, un niño de 7 años. ¿No? Decía, la pequeña de 2 no se entera, pero el de 7 ya se entera. Y decía, voy a llamar a Superman para que me ayude a echarles. O sea, todos estos mundos que se generan, ¿no? Y una maestra de Escola Bressol, del Raval, me decía, de mi clase, de los 25 que tenía, eh, excepto uno, todos habían sufrido desahucio o habían cambiado de casa porque no podían cambiar el alquiler. Se habían visto afectados estamos hablando de 3 a 6 años, y había algunos que habían padecido entre 5 y 6 desahucios. Imaginaos que era así. Algunos de ellos no tenían agua en la casa y tenían que ir a recoger agua a la fuente. Se lavaban con agua en palanganas o como podían. No había luz, ¿no? Y os voy a hablar ahora de otro caso, que es el que os quiero poner ahora, a ver si consigo. Bueno, que es, bueno, como en Barcelona los desahucios, fijaros qué poco tiempo, ¿eh? En menos de un mes había 443 desahucios. Esto en 2020. Estamos, imaginaros, ¿no? Esto se ha disparado. Aquí las redes de apoyo mutuo son importantísimas. Las AFAS, los padres, las madres de la escuela, el boca a boca, son importantísimos porque poner los cuerpos, estás allí y es un poco lo que a mí me abrió el campo en la etnografía, tú has estado delante de mi casa cuando yo te he necesitado, cuando tú necesites información, pregúntame, tú has estado por mí, yo estoy por ti, ¿no? Apoyarse. Y si os dais cuenta, la mayoría en esta foto, pero es una foto muy representativa, muy significativa también, son mujeres eh, de diferentes condiciones. Y este es un caso que os quiero poner para hablaros y ya pasaros a hablar exactamente del papel que tiene la escuela. Es un caso donde se movilizó todo el barrio porque fue una familia recién llegada que no ocupó una casa, no tenía otra opción. Y entonces los propios vecinos de esa casa denunciaron porque era una casa que se había hecho nueva, que cada persona que había comprado una casa ahí había pagado 1 millón de euros y de repente se encuentra con una familia marroquí con 3 niños que le baja el caché de la casa. Entonces son los propios vecinos
no es un caso común, ¿eh? Normalmente lo que suelen hacer los vecinos del barrio es apoyarse, pero en este caso concreto eh, denunciaron. Cerraban la puerta tenía un sistema de seguridad y había que abrir y cerrar con llave. Esa llave no la tenía esta familia. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando la familia salió, o sea, les sacó la policía a los padres, fueron los vecinos los que se fueron turnando para que los niños no se quedaran solos, para que pudieran entrar y salir de la casa y que para que pudieran ir a la escuela, porque esos niños, bueno, estuvieron 15 días sin escolarizar, pero durante 3 días tenían a sus padres detenidos, dos padres que no estaban documentados, bueno, padre y madre, que no tenían documentación. Esto os pongo los casos más graves, pero porque son los más invisibles también, ¿eh? De aquí la escuela tuvo un papel prioritario, bueno, un acompañamiento ejemplar y iban a buscar a los niños a la casa. O sea, se les acompañaba, había una cadena desde la escuela, los vecinos, los movimientos sociales, servicios sociales, eh, y no estuvieron solos en ningún momento. Cuando los padres tenían que ir a trabajar siempre había alguien con ellos. Estamos hablando de 3 niños eran de 3, de 5 y de 8 años. Imaginaros la agresividad, ¿no? Pero también esa respuesta del apoyo, ¿no? Esa doble cara de el apoyo relacional, el apoyo institucional y la agresividad institucional también, ¿no? El Ayuntamiento de Barcelona tiene mecanismos de expulsión, tiene los cuerpos de seguridad del Estado al servicio de un derecho a la propiedad y luego tiene respuestas desde servicios sociales y la UCER, ¿no? Los acompañamientos de emergencia que dan respuesta a esas expulsiones, ¿no? Y todo esto se cohesiona y traspasa por el mundo escolar. Entonces, aquí una cosa que quiero destacar sobre todo es el papel de la escuela como actor, agente de arraigo. ¿Por qué es tan importante el arraigo? El arraigo, todo esto, muchas veces a mí me decían, bueno, pero si es una casa, te cambias de casa. Hay muchos aspectos. Primero, que cuando tú tienes un alquiler y cambias de casa, te lo duplican o quintuplican en algunos casos, ¿eh? Yo he documentado personas que pagaban 400 y que pasaron a pagar 1.400 euros en un cambio de contrato. Las leyes también han cambiado. Aquí hay que decir que hay que defender, ¿no? Que una ley de la vivienda que regule los alquileres, que acompañe el derecho a la vivienda. Por eso, porque los agentes del orden están a favor o sea, acompañan el derecho a la propiedad, pero no están acompañando el derecho, las fuerzas del orden y las cuestiones jurídicas están del lado de la propiedad y no del lado del derecho a la vivienda. Hay que decir que por encima de estos dos derechos está el derecho al máximo desarrollo, los 4 principios de los derechos fundamentales que todos los países que han firmado, 189 países han firmado ese derecho y que estaría por encima de esos dos derechos, pero no es vinculante, ahí está el gran problema, no vincula, son recomendaciones no vinculantes. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos que, primero la escuela tiene un papel principal en el sentido de que es un agente de arraigo, porque el arraigo en las familias empobrecidas es eh, lo que permite la subsistencia de la familia, el capital social, el mantener deudas informales, trabajos informales, el apoyo mutuo, el formar parte de movimientos sociales que además te están ayudando, te apoyan en tu defensa de tus derechos fundamentales, luchando contra ese Goliat, ¿no? Que eran los fondos de inversión y esas grandes compañías, ¿no? Y el arraigo no genera estas vinculaciones y esta construcción de un sentido de barrio eh, y que generan la identidad, que pasan por un sentido de pertenencia, por un sentido de identidad y por la construcción de la persona y la personalidad, ¿no? Desde aquí, desde la antropología, ¿no? Y todo lo que es la visión desde esta perspectiva de transmisión,
y de construcción cultural es muy importante. Entonces, el hecho, yo os ponía el ejemplo si visitáis la jornada que está colgada que podemos también compartir, le diremos a Monse que lo comparta el enlace. Había una persona que me decía, bueno, a mí me han dado una casa en Tarrasa, es decir, te han dado una casa, que es, digamos, la lucha principal. Me la han dado en Tarrasa, gratis, ¿no? O me la han dado en Ciudad Meridiana, incluso, dentro de Barcelona. Yo he recogido estos testimonios y me decían, pero ¿qué se me ha perdido a mí en Tarrasa? Yo no conozco a nadie en Tarrasa. Y a mí me costó entender, y esto fue lo que me dio la luz al tema del arraigo. El arraigo lo que te posibilita es precisamente eso, ¿no? El, el generar alternativas residenciales, apoyos mutuos y alternativas de pertenencia, ¿no? Entonces, aquí la escuela juega un papel fundamental. Y este arraigo también se traduce en que estos son casos reales. Una adolescente, os voy a poner dos, ¿eh? Una adolescente que eh, eh, estaba en el tercer levantamiento. El levantamiento es cuando viene por tercera vez la policía a tu casa para echarte de la casa porque no has podido pagar en este caso. ¿Y qué pasó aquí? Mientras, por tercera vez, que además parecía que esta era la definitiva, se pusieron en conexión la tutora, la directora del centro, servicios sociales, los movimientos de barrio. Y la niña estaba en la escuela. Entonces, en ese momento, ella, imaginaros, eh, estaba sufriendo en la escuela, saber que no sabía si al volver iba a encontrarse casa o no. El matiz, el hecho de que esa escuela, esos servicios sociales y esos movimientos sociales de apoyo estuvieran en conexión y coordinadas, hizo que ella estaba segura que en todo momento iba a estar informada. Entonces iba preguntando y la tutora le iba diciendo, tranquila, todo está bien. Y le comentó, es que me emociono, perdóname, le comentó eso, que al final, cuando ella saliera de casa, le dijo, hemos conseguido quedarnos hemos conseguido quedarnos más. Entonces ella sabía que al volver iba a encontrar casa. Si no lo hubiera encontrado, el valor aquí está en que ella formaba parte de todo esto, ¿no? Porque a veces sí que es verdad que las familias tienen estrategias diferentes de le comunico o no le comunico, le tapo o no le tapo, ¿no? Esta noticia, ¿no? Y ahí eso es una decisión respetable. Pero en el caso de que decidan formar parte de esto, tienen todo un sistema de apoyo, de comunicación. Fijaros qué diferente este otro caso de una escuela que no estaba informada, no estaba involucrada, de otra adolescente que había sido expulsada de su casa y vivía en Ciudad Meridiana. Y otro adolescente que vivía en Moncada. Perdón, Moncada no, sí, em, sí, en Moncada, perdón, en Bifurcació, fuera de Barcelona. Entonces estaba, en el caso de la niña, la escuela no estaba informada, estaba cansada, estaba malhumorada, estaba triste, estaba suspendiendo todo y además los profesores le estaban echando la bronca, diciendo, es que así no vamos a poder hacer nada contigo, es que cada vez estás peor, es que cada vez prestas menos atención. Eh, claro, la niña estaba sufriendo toda la tragedia del desahucio, se tenía que levantar a las 6 de la mañana porque su familia iba a trabajar, la dejaban en la escuela, esperaban en la puerta media hora hasta que abriera a las 8 en el instituto, de 7:30 a 8 hiciera frío, calor y estaba sola. En este caso, era una escuela que estaba al lado de un parque. Eh, Imaginaros qué diferencia de vivencia en un caso y en otro, ¿no? Las madres decían, nosotras nos vamos a ofrecer, las madres que habían sufrido desahucio, a las escuelas con movimientos sociales para informar de qué pasa a un niño o una niña cuando está sufriendo un desahucio, una expulsión, o no sé si me voy o no sé si me quedo. No tiene que ser tan radical esa expulsión, sino que puede ser una cosa de tendré mis cosas en cajas durante... Eso pasó a una de las personas con las que estuvimos, que la niña tuvo en cajas todas sus cosas durante 2 años.
desde los 8 bueno, casi a los 11, y abría las cajas y decía todos los cuentos, los juguetes. Imaginaros una familia que vive en una pensión, el cole, bueno, pintan algo y lo pegas en las paredes. En las pensiones no puedes pegar nada en las paredes, lo guardas todo en cajones. Voy a dejar de compartir y así nos vemos, eh, porque ahora ya no, no os voy a dejar de compartir, ¿no? Esto es, ahí está. Eh, vale, ahora nos estamos viendo. ¿Estoy dejando de compartir o sigo? Vale, sí. Bueno, imaginaros qué diferencia, ¿no? Esa escuela que está al lado, que está coordinada. Y hay un proyecto que os quiero también comentar, que es muy, muy interesante y que se ha pilotado, que es una red que acompaña de protocolo de acompañamiento a los desahucios, que se está haciendo en Ciudad Meridiana, en Raval Nord, y es una red entre servicios sociales, dispositivos de la administración pública, escuelas, movimientos sociales y vecinales y familias, ¿no? Entonces, se está pilotando este protocolo de acompañamiento para decir qué tenemos que hacer, ¿no? Porque a veces las familias, por ejemplo, en Ciudad Meridiana, no saben qué hacer. Si que los niños se queden en casa les da más posibilidades de que les dejen estar en casa, pero a la vez hay comitivas, y esto no lo tengo contrastado, pero he recogido eh, testimonios que lo aseguran, no está contrastada esta información, que viene la comitiva judicial y le dice, bueno, pues o te vas de casa o te retiro la custodia de los niños, tú verás. Entonces, ese dilema que es tan tremendo, se vive continuamente, ¿no? Y los niños y las niñas están ahí, están al pie de la batalla, al pie del cañón, y además eh, el hecho de estar, por ejemplo, conectados con movimientos sociales. Por ejemplo, había una madre que decía, bueno, yo le traigo aquí y él ve que no somos nosotros, que no es una cosa nuestra, ¿no? Que hay más niños y más niñas que están en lo mismo, ¿no? Eso de no sentirte un perdedor o que tus padres son unos perdedores, sino que en realidad hay algo más grande que nos supera todo, ¿no? Y ese dar un papel de acción, ¿no? Cómo también puede acompañar en la salud. Y hay una cuestión, por ejemplo, que algunas escuelas se están ofreciendo como espacios, como refugios climáticos y como refugios ante la crisis de la vivienda, ¿no? Esto lo comentaba la directora que os nombro, las otras no las he identificado, pero esta sí la nombro porque sí que ha participado en estas jornadas. La directora del Instituto Cervantes ha decidido formar a su profesorado para acompañar el duelo, porque cuando hay un desahucio, se ha demostrado que se vive los mismos síntomas psicosomáticos y de salud mental y física, impactos en el sueño, en la alimentación, asmas, bueno, aparte de las condiciones de salubridad de la vivienda, ¿no? Que eso se tiene que conocer, el impacto del duelo. Y el duelo tiene que ver no solo con los que se van, sino también con los que se quedan. Es decir, vamos perdiendo compañeros, vamos perdiendo amigos y no hemos podido hacer nada para evitarlo. Y, y en ese acompañamiento al duelo, una cosa que se trabaja mucho es un niño o una niña, un adolescente que no está bien, no puede aprender. Por lo tanto, todo esto que os estoy contando tiene un impacto directo, radical, profundo, transversal en el aprendizaje, desde sus dimensiones materiales, relacionales, en la escuela, entre iguales y en el barrio. Y además tiene un impacto en cuestiones de privación material, de salud y de aspectos muy simbólicos también, como os comentaba antes, ¿no? Desde aquí, yo creo que también esto, lo que está haciendo esta escuela es ofrecer la escuela. Esto es otro caso también que recogí, una niña que tocaba el violín y vivía en una casa que estaba hiperhabitada, ¿no? Estaba sobrehabitada, sobreocupada. Vivían 20 personas en una casa de 100 metros cuadrados. Entonces ella tocaba el violín y no podía practicar. Y la escuela le dijo, después de que acabes las clases, tú puedes quedarte aquí, puedes practicar el violín, no nos vas a molestar, tienes tu espacio.
el refugio climático también, ¿no? Porque también la pobreza energética es otro gran tema. Esta escuela, por ejemplo, ha comenzado un, un proyecto de refugio climático tanto en olas de calor como en olas de frío, ¿no? Puedes quedarte, puedes hacer... Y eso otros dispositivos también lo están haciendo, ¿no? Bueno, es muy complejo, he querido eh, eh, plantear unos trazos en este aspecto y sí que es verdad que, bueno, había sacado unas conclusiones donde también la implicación de la escuela en redes, ¿no? Como se está haciendo, estudios de caso de éxito, estudios piloto, que son inspiradores, que trabajan, y aquí los docentes y las docentes están muy abiertos, ya muchas veces desconocen la situación, ¿eh? Por eso no actúan. Entonces, la sensibilización, la información, saber qué hacer, saber cómo detectar es importantísimo, ¿no? Y saber cómo interactuar con otros agentes del territorio es primordial, porque por la escuela pasan todos los niños y todas las niñas desde los 6 hasta los 16 de manera obligatoria y en muchos casos también se puede detectar desde los 0 años, ¿no? Bueno, desde aquí os he planteado un poquito la propuesta. Hacerme preguntas porque seguro que me he dejado mucho en el tintero y no sé, desde aquí como veáis. No sé si tenéis preguntas o algún comentario. Muchísimas gracias, por la atención y por la paciencia con los temas del compartir pantalla. Bueno, Miriam, perdón, gracias por tu trabajo, ¿no? Y por esa sensibilidad que te caracteriza y que te permite también acercarte a situaciones muy graves, ¿no? Muy fuertes y con, o sea, que tienen impacto también en ti, ¿no? Me imagino que otra dimensión de la que podríamos hablar cuando se hace trabajo de campo en situaciones que son fuertes, ¿no? Que emocionalmente, físicamente para ellos y ellas, para ti no lo sé, pero emocionalmente seguro, ¿no? Que esa capacidad de establecer vínculos, pues bueno, tiene seguramente su contraparte, ¿no? No lo sé. Bueno, es otra dimensión, ¿no? De lo que podrías hablar seguramente. Y que a mí, si hay ocasión, pues a mí me gustaría que también nos comentaras algo, ¿no? Però bueno, muchas gràcies. No sé si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta concreta, que vulgui dir alguna cosa que pugui relacionar amb experiències pròpies, no sé. Obrim torn de paraules, no? En tot cas. Moltes gràcies, Míriam, i, hosti, és increïble, no? Tota la violència estructural, que la infància és especialment sensible perquè vivim en un món i com se compagina tot el tema del control i suport des de l'escola perquè fa aquesta funció, però és complicadíssim, no? I tu dimensiones molt bé com afecta a tots els nivells. I moltes felicitats per les escoles implicades, no? I aplicades amb el tema. Però, hòstia, d'altra banda em dóna la sensació, no sé com ho veus tu Míriam, jo penso que un dels problemes que tenim a vegades com a societat és d'individualitzar els problemes. I jo a vegades, treballant també amb serveis socials, m'he trobat en situacions que al final el que es fa és responsabilitzar l'infant, no?, d'unes càrregues que en definitiva el seu malestar és molt més ampli, no? És un malestar estructural, però és un malestar d'una vida molt, molt crua. I realment no sé com ho hem de fer i tu fas molt bé de dimensionar tota aquesta part, que evidentment afecta, sens dubte, no? No em puc imaginar com ha de ser viure sempre amb aquesta pressió constant de que si tornaré a casa, si no... El fet de la preservació dels infants també és una cosa molt complicat, no? De dir, per una banda els fem partícips dels nostres malestars, per l'altra banda no podem negar que la societat és injusta i com se poden sentir malament, no?, per pensar que perquè em passa a mi. I sempre em pregunto això, no?, de dir quines batalles haurem de lliurar per no
no responsabilitzar el propi infant, no? I per no disminuir el que són problemes molt de tipus estructural, molt de tipus socioeconòmic, a problemes individuals. Jo, de la meva experiència, quan treballava en infància i adolescència en risc, no? Per ficar un dato, perquè tothom també parla de lo que he vist més a prop, no acabava d'entendre, i era una discussió que tenia sempre amb el CESMIC, no? Que era la unitat de seguiment psicològic i tal, que els diria que alguna cosa hem estar fent malament, com perquè, a més, siguin infants que arrosseguin molts problemes, però el tractament sigui individual. I endavant i ànims en la protocol·litzar com a mínim aquest acompanyament, perquè també és veritat que petites accions com aquestes són grans accions pels infants, no? És aquesta dicotomia i és una mena de paranoia mental, i com ho ha de viure la gent, no? La policia t'ajuda, però et fot fora de casa, no? Vull dir que és molt complex, que moltes felicitats i endavant amb les propostes, no? I comptar amb la gent, les xarxes informals, jo em sembla que és l'essencial també en aquest sentit, no? I donar veu, evidentment, als que ho pateixen i a tota la xarxa. I ja està, me sembla, más o menos. Gracias, Miriam. Gracias. Muchas gracias, Ana. Sí, es importantísimo lo que comentas. Hay una dimensión que es esencial, que es eso de romper el peso en el individuo, porque además estamos en una sociedad que tiende a individualizar y a culpabilizar al individuo, y es una carga estructural. Y justamente yo creo que una de las soluciones propuestas por las propias familias, por la gente que está en estas redes, es que todas estas dimensiones se interconecten. Porque si llega alguien a dar una charla a clase que te explica que, bueno, o que está siendo expulsado de casa, que es un desahucio, cómo afecta. Hay niños que no lo dicen por vergüenza. Y, por ejemplo, en Ciudad Bella todo el mundo sabe que es un desahucio. Porque o lo ha vivido, pero no se habla. Es un tabú y da vergüenza. Y en clase no se trabaja. Si en clase tú abres este tema y comienzas a trabajarlo, estos niños, estas niñas, no van a echarse el peso de, bueno, ya me levanto a las 5:30 y que nadie se entere, sino que vamos a encontrar maneras de apoyarnos mutuamente entre los propios chavales y entre los propios niños y niñas, ¿no? Y esto me descarga, no es un problema mío, sino que realmente me trasciende y nos trasciende a todos. Y cuando yo veo que no soy yo solo, sino que en mi clase me sorprende saber que hay 17 personas que han sido desahuciadas de su casa, el tema cambia mucho, porque ya no es vergonzoso, ¿no? Ya lo dimensiono diferente. Y además, si los profesores y las profesoras, los maestros y las maestras tienen herramientas para acompañar, porque esa es otra cosa importantísima, no afecta igual dependiendo del momento del ciclo vital en el que te encuentres, ¿no? Si tienes 0, si tienes 5, ¿no? Si tienes meses, tienes 5, eres adolescente, cambia mucho la afectación, ¿no? En qué aspectos te está afectando. Y yo qué sé, el hecho de, por ejemplo, no poder invitar a tu casa a nadie, a las fiestas pijamas o acompañar, algo que naturalizamos. No poder celebrar el cumpleaños, que en nuestra cultura hoy es bastante importante que un niño celebre su cumpleaños, invite, que a lo mejor, pues, no sé, es una cuestión que aquí bueno, hay alternativas, pero si, por ejemplo, estás en invierno y llueve, no te puedes ir a celebrar a la calle o ¿no? Es como... Entonces, el hecho de compartir, de sacar de la individualidad y de conectar y de interrelacionar todos los agentes, los actores que están trabajando desde el ámbito formal e informal por poner tiritas, diría yo, ¿no? Bueno, de hecho, la primera cuestión es una cuestión de legalidad, es una cuestión de acompañamiento más estructural y toda la cantidad, imaginaros que ahora sí que han bajado los desahucios en infancia porque se ha hecho una inversión brutal con dinero público
pero no se ve, apenas se aprecia. Y la percepción, vais a poder ver las gráficas, la percepción es que no se hace nada, pero la inversión es brutal la que hace la administración pública. Eh, y toda esa inversión es para paliar temas de intereses privados, ¿eh? No lo perdamos de vista. Eh, y respecto a lo que decías, Pepi, de cómo afecta, sí, es que es curioso porque se generan vínculos de confianza con el tiempo y con compartir muchas experiencias, ¿no? Y a ver, ellas saben quién soy yo, ¿no? Pero, y claro, estamos hablando con niños y niñas, que es una cuestión que, por ejemplo, en este estudio se dejó de lado, se decidió por cuestiones éticas y por respeto y por no abrir cajas de Pandora que no sabíamos manejar, no entrevistar a niños y niñas, no. Ahora sí que tenemos ya más documentación, tenemos más trayectoria y sí que podemos dar este paso, ¿no? De trabajarlo, ¿no? Pero algo tan básico como se hace en la escuela de pinta una casa. Son todas las típicas casas cuadradas estas que no leen. Pinta tu casa. ¿Cómo puedo pintar? O sea, ¿no? ¿Y cómo, qué pinto? ¿No? Es como, ¿dónde me pones a mí cuando me enfrentas a pintar mi casa? Claro, si yo sé que este niño ha perdido la casa, hago este ejercicio de una manera diferente o quizá ni lo hago. Me planteo otra cosa, ¿no? Dibuja tu casa ideal. A lo mejor ahí estoy proyectando en positivo. ¿Cómo quieres que sea tu casa, ¿no? ¿Qué no te gusta de tu casa? Bueno, vamos, vamos acercándonos, ¿no? Porque la casa es algo muy, muy esencial. Imaginaros nuestra casa, ¿no? Ahora imagínate que llegas a tu casa y no puedes entrar. Ahora estáis en casa, os echan y fuera. Y vuestras cosas van en unos contenedores que, que son públicos y que tienen 5 por 5. Ahí tienes que meter todas tus pertenencias. La lavadora, la nevera, todo. Eh, si tienes mascota, no puedes tenerla en muchos sitios, ¿no? Con lo importante que es. O sea, vamos tirando de vivencias y, por ejemplo, una cosa que a mí que esto nos construye como personas, no solo a nivel individual y psicológico y psicoemocional y físico, etcétera, sino como sociedad, ¿no? Y nos construye como sociedad, como individuales, como individuos sociales, como sujetos culturales, ¿no? ¿Qué soy yo, ¿no? Cómo soy expulsado cuando yo voy a comprar? Imaginaros una cosa tan sencilla. Bajo a comprar en mi barrio y puedo comprar patitos de goma, tazas y sevillanas y toros, y esto es el gótico ¿no? Pero no puedo, o sea, no hay supermercado, por ejemplo, ¿no? Es todo para turistas, es carísimo. Bueno, pues entro al supermercado, lo primero que veo es alcohol, ¿no? Porque está pensado ¿para quién está pensada la ciudad? No, para mí. Algo tan básico como eso. Voy al colegio y me atropellan hordas de turistas y tengo 4 años y no veo y solo veo piernas, o sea, eso cada día de tu vida. ¿Ves? Y una cosa que me pasó, Pepi, es que esta familia que decidió ocupar y que llevaba 3 años en la pensión, eh, que luego generó redes con otras madres que estaban en la misma situación y las madres se acompañaban cuando se le ponía al niño malo, lo llevaban a la escuela, una, otra, etcétera, ¿no? Y cuando ocuparon, la niña, o sea, lo primero que me dijo es, te voy a hacer una pasta con tomate. Se la pasaba cocinando con 10 años, cocinando, cocinando. Yo quiero hacer pasta. Y tener una cocina era algo inmenso y todo el rato cocinando. Y te enseñaba el cuarto. Mira, aquí invitaron a todo el barrio, a todos los niños que conocían. Oye, ven a ver mi casa. Era todos pasaban por allí, ¿no? Era como, y te quedas a dormir y tal. Y bueno, siempre había gente, ¿no? Esa necesidad de compartir algo y era una casa ocupada, ¿no? Y claro, hay mucha gente que me dice, ay, ¿has podido entrar a una casa ocupada? Sí, es que realmente generas vínculo y es como, pues, ¿no? No hay otra alternativa, ¿no? En realidad. Si la hubiera, se acogerían, obviamente. Y es muy, bueno, se generan impactos porque, bueno, también yo vivo en un barrio donde la expulsión es constante y donde eso le pasa a muchísimas personas, ¿no? Y mucha gente se queda y apuesta por la escuela, ¿no? Por conservar la escuela. Y la gente de arraigo que se queda en última instancia es, vale, nos cambiamos de barrio, pero nos quedamos en la escuela.
Sí, sí, sí. No, yo qué sé, yo quería preguntar cosas, pero no sé. ¿Algú s'anima o qué? Porque o te lanzo un par de preguntas y sí, a ver si, más que nada, a ver, a mí ahora cuando estabas hablando ahora de, del hecho de poder tener en cuenta en el trabajo, en el aula, ¿no? Esas realidades, o sea, el hecho de que haya una clase de 20, 25 que sepan que son 17 que han tenido algún tipo de experiencia más o menos cercana o más de una, ¿no? Claro, esto cómo irlo haciendo, ¿no? Porque el hecho de que pueda dar reparo, pueda dar vergüenza o puedas no querer compartir algo de tu propia trayectoria, esto con los trabajos que ya llevamos mucho tiempo, ¿no? En temas más fáciles dentro de lo que cabe, ¿no? Como son temas relacionados con la diversidad cultural, pero que pueden no quererse compartir porque se puede sentir una cierta vergüenza o no sé, ¿no? Eso ya hay una trayectoria y hay propuestas, ¿no? Desde el eje de semejanzas de poder ir trabajando en aspectos en que vas viendo que no eres la única o el único que ha pasado por ahí, ¿no? Sino que la inmensa mayoría ha pasado por ahí o tiene alguna cosa que no le gusta de su trayectoria o, en fin, o con las migraciones lo mismo, ¿no? El hecho de poner sobre la mesa los lugares de nacimiento y los lugares donde has vivido de toda la clase en un momento dado, pues daba luz a decir, hostia, pues no me ha pasado solo a mí o al revés, ¿no? Sino que la inmensa mayoría, vale, esta es una realidad que seguramente dependiendo de los barrios, ¿no? Como decías tú, es imprescindible que se tengan. Es decir, no podemos obviar eso en el aula, ¿no? Entonces pensaba, no sé si estos centros que están, diríamos, involucrándose y comprometiéndose, tienen alguna manera de, o sea, hay alguna estrategia que ya han puesto en práctica o, es decir, el hablarlo, ¿no? No hace tanto, cuando presentaron este material sobre Hablemos de racismo en la escuela, los propios adolescentes que sufren el racismo en las aulas decían que necesitan entornos seguros para poder hablar, por ejemplo, también, ¿no? Quizá hay estrategias que podrían ser comunes si hubiera un planteamiento de no, o sea, de hablemos, ¿no? De esta idea de vamos a hablarlo, vamos a ver cómo lo podemos hacer para que no se silencie algo tan grave, ¿no? Algo tan importante, algo tan, no sé si determinante puede serlo, ¿no? O por lo menos tan condicionante. Y vayamos a esa comprensión colectiva y estructural, ¿no? De alguna manera, y que esa responsabilidad que se va individualizando, hombre, si se comparte, ¿no? Si sabemos, si nos es... Y entonces eso que has dicho de escuelas que van estableciéndose como refugios climáticos en este sentido amplio, ¿no? Refugios habitacionales son lugares seguros también, ¿no? De alguna manera. Quiero decir, siendo problemáticas diferentes, igual podría haber estrategias parecidas para que los centros educativos, el profesorado y los niños y jóvenes pudieran ir poniéndole nombre a todo esto, ¿no? Es decir, y por lo tanto que dejara de ser algo de lo que no se habla. O sea, y entonces, no sé, esto sería bueno, no sé si tú tienes conocimiento de que haya esa red, ¿no? Esas escuelas que están empezando a involucrarse en este tema de la vivienda, si están organizándose entre ellas o si, es decir, hay algún tipo, no sé si protocolo, porque la palabra protocolo me gusta mucho, pero igual sí algún tipo de coordinación o de que se sepan mutuamente que existen y de si hay algún... Porque me parecía muy valiosa esta apuesta del Cervantes por el tema de trabajar el duelo, ¿no? Relacionado con la pérdida de los que se van, pero la pérdida de los que se quedan. Y esto tiene un valor enorme. Y tampoco sabía si había más apuestas en este sentido. No sé si sabes esto. Bueno, esto. Sí, Hay no una sé palabra, si quieres que te Irene, conteste ahora o Irene hablas y no, luego lo hablamos. como quieras. Sí, En principio tenemos tiempo, pero sí, si no, pues que Irene lo plantee lo que sí, sea y Irene comenta lo que quieras y adelante. Sí, luego... andaban. Hola, moltes gràcies.
per la recerca, que ja he tingut oportunitat d'escoltar-te un parell de cops, i per la tria del tema, que té molt interès i molta urgència social. Respecte a algun comentari que ja s'ha fet sobre aquesta dimensió col·lectiva del problema i aquesta necessitat de passar a l'estigma individual, la culpa, la invisibilitat i totes aquestes coses, no? Jo crec que un element que podem tenir en compte és que en el moviment pel dret a l'habitatge tot això ja fa temps que se sap, no? Com tu mateixa ja has apuntat també, no? Però pel que fa als infants en concret, ja hi ha com bastanta sensibilitat en les assemblees per el dret a l'habitatge en els barris i també fora de Barcelona. De fet, això ve bastant de fora de Barcelona, per exemple, el cas de Manresa, etc., també al Montseny, on ja hi ha des de fa molt de temps la consciència molt clara, i a Sabadell, de que cal prendre compte també de les criatures que estan afectades pels problemes d'habitatge, no? I llavors s'han anat construint això que en diuen les estructures populars o les escoletes populars, etc., que neixen en el fons de la necessitat de tenir cura dels infants durant la durada de les assemblees, perquè aquest també és un tema, l'accés a la mobilització ve limitat per les responsabilitats de cures de les famílies i moltes vegades de les dones, no? Llavors la necessitat de tenir entretingudes les criatures, més enllà de tenir-les entretenides, se n'adonen els moviments que té molt de sentit no només entretenir-les, sinó donar-los aquest suport que té una dimensió emocional, però també una dimensió d'empoderament més polític, no? D'anar articulant d'alguna forma i canalitzant la ràbia o la manca de comprensió, etc., cap a fer alguna cosa plegades, no? Llavors el que jo pensava és que mirant-ho des de l'escola, des del sistema escolar, pot tenir molt de sentit aprendre d'aquestes experiències, justament agafant, diguéssim, l'avantatge aquest que tu també has assenyalat de la universalitat de l'escolarització, el fet que l'escola sí que mira i veu tota la infància en el seu conjunt, no? Doncs d'alguna forma veure de quina manera es pot articular això. I com també has dit, hi ha escoles que ja ho fan, no? Però moltes vegades jo el que he pogut veure fent recerca també és que això té a veure, per exemple, amb AFAs implicades. I AFAs implicades perquè els pares i mares que integren aquestes AFAs han estat activistes o ho continuen sent moltes vegades, no? I això al barri de Sants, per exemple, és molt, molt evident. Hi ha algunes AFAs que han defensat i que han intentat aturar desnonaments i processos d'expulsió perquè eren, en el fons, gent que en la seva fase vital anterior estaven en el moviment Ocupa. No? Una mica això, veure com es pot articular aquest avantatge que té l'administració pública o el sistema educatiu públic, etc., d'accedir i d'arribar a tothom, amb posar en valor experiències que són molt més localitzades, seminals, no? Que donen peu o que poden donar peu a un moviment més ampli. A mi el que em deien, per exemple, la gent d'aquestes AFAs és que si realment s'aconseguís que aquestes demandes del moviment per l'habitatge arribessin i fessin prendre consciència a les AFAs en general, també les que només es dediquen a fer xocolatades, festes, carnavals, no? Doncs estaria molt bé, no? Això per una banda. I l'altra qüestió té a veure amb la dimensió aquesta de l'acompanyament emocional, que em sembla molt rellevant, evidentment, no? Però que crec que queda coix si no s'acompanya també d'aquesta qüestió més política, més de presa de consciència, no? És acompanyant el dol. Ara, per exemple, acaba de sortir un conte sobre la pèrdua de l'habitatge, em sembla que és l'Ajuntament de Barcelona que ho ha impulsat, que pot ajudar els nens i nenes a viure millor, però en tot cas les causes estructurals perduren. No? Llavors, trobar l'equilibri entre aquestes, no fer-ho tot emocional, per dir-ho així, no psicologitzar, perquè justament això va en detriment de l'altra dimensió que dèiem. No? Era un comentari una mica llarg, no vull allargar-me més. Torno a agrair-te molt la recerca i a veure si vols comentar una mica en aquesta línia. Muchas gracias, Irene. Comienzo por ti, Irene, y luego voy con lo que me comentabas, Pepi. La dimensión política es básica. De hecho, yo he hecho seguimiento de movimientos sociales y movimientos en defensa de la vivienda que además están perseguidos y controlados por las fuerzas del orden del Estado, con infiltrados incluso. O sea, estamos en dimensiones políticas. O sea, cuando alguien está poniendo sobre la mesa el derecho a la vivienda,
pone en riesgo su propia integridad porque interior infiltra agentes, ¿no? Cuando hay movimientos sociales. Y son pacifistas, son pacíficos, o sea, son movimientos que han derecho, o sea, desde aquí la parte política está totalmente presente. Yo sí que es verdad que la parte política dentro de las escuelas depende creo que se tiene que construir de manera conjunta, en el sentido, como tú decías, no solamente hay madres y padres activistas, también hay maestras activistas, maestros activistas, ¿no? Que están ahí, y que están moviéndose en primer plano. Yo conozco la Escoleta de Manresa, a Sabadell no conozco el caso, y conozco lo que es, bueno, Sindicat de Llogaters, Sistema Gòtic, el Rebel, Cascantí, y todo lo que es así, lo conozco más de primera mano. Y sí que empezó un poco desde ahí, no desde que los niños estén en un lugar donde no sé, ¿no? La parte de los niños y las niñas que estén ahí acompañándose mutuamente, pero además es que tiene una dimensión que es todo lo que has nombrado, ¿no? Y totalmente de acuerdo en no psicologizar, no victimizar, obviamente, porque es que no es una cuestión de victimizar, es una cuestión de poner soluciones políticas estructurales. O sea, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que sí que es verdad que en el día a día de la escuela se tiene que entender por qué un niño o una niña o un adolescente están en un momento concreto reaccionando de una manera. Entonces, lo político tiene que ir de la mano siempre. Eh, pero necesitamos saber qué pasa, ¿no? Y necesitamos saber qué tenemos a veces, ¿no? En la escuela. Es decir, porque a veces actuamos y primero saber qué tenemos. Y luego yo creo que este cuento del que hablas, no sé si lo han hecho dos chicas del Raval, me parece que sí es este, ¿no? Pero también y es un paso, también se ha hecho la Chula, ha hecho una canción, ¿no? Que también estaban implicadas escuelas de Sans, ¿no? Y salen en la posición de la presentación de los niños y las niñas es de reivindicación, ¿no? Es de ya está bien, ¿no? Pero las violencias que sufren estructurales físicas, simbólicas, el performance, ¿no? La teatralización de la violencia, ¿no? Que aparece en las calles, ¿no? La performatización, y digo teatralización como hagámoslo visible, ¿no? Pongámosle cuerpo, pongámosle escena, ¿no? Para que realmente se vea. Acabem de perdre a la Míriam. Sí. A veure, li vaig escriure. Ai, no sé, suposo que s'ha donat compte, clar. Ara... Oh, quin greu. Ai... Vale, no, de moment li hem fet uns missatges, però deu estar intentant entrar, suposo. Aquest és el conte que comentaves, Irene. Vale. Això suposo que... Uau, quina malícia, això, ara mateix. Vale, si voleu... A veure, espera, volia copiar-me l'enllaç que has enviat, Irene, perquè després en el... Vale, ja està, ja me l'he copiat, ja està. Per no perdre-ho, saps? Perquè a vegades després quan es tanca la connexió podria ser que ho perdéssim. Vale. A veure, no sé, és que no sé què dir. En tot cas, tenim a la Míriam, suposo que buscant maneres de solucionar-ho.
Jo el que volia dir, el que et volia preguntar, Irene, això que deies de... Ah, mira, Pepi potser ja acaba està. d'entrar, sí. Ai, menys mal. Vale, d'acord. Res, Irene, ja està. Després seguim parlant. Míriam. Ai, pobre. Ai, les connexions, coi. No te oímos, Miriam. El micro tendrías que abrir. Tu micro, desde abajo. Disculpadme que Ahora. saltó y ahora estoy abriendo desde otro ordenador. Disculpadme. Vale. No. Te hemos hecho unos Vale. mensajitos, pero ahora nada. Sí, los he visto, sí. Gracias. Bueno, os decía eso, que bueno, primero saber qué tenemos es importante, tanto en el centro como en el barrio, como en los agentes. Después, lo que se está haciendo, recogerlo, visibilizarlo, compartirlo, que ya se está trabajando mucho desde los movimientos sociales. Y luego también el hecho de que, iba a comentar, que trasciende no solamente a la vivienda, sino a la defensa del propio barrio. O sea, adolescentes, o sea, por ejemplo, la escuela San Felip Neri salió a reivindicar su derecho a ser pública, a ser barrio, ¿no? Y la otra cosa que pasó es que muchos niños y niñas de las familias que estaban reivindicando un CAP del barrio. Queremos tener nuestro... No, ya no defiendes la vivienda, defiendes otros derechos, es decir, que tienes la capacidad de tomar conciencia política, no en un sentido ideológico partidista, sino de formar parte como sujeto activo, motor, con complejidades, porque aquí hay cuestiones éticas que son complejas, pero sí que es verdad que la decisión de los niños y niñas fue salir con una pancarta a denunciar las condiciones de sus médicos y sus médicas, sus enfermeros y enfermeras del propio CAP del barrio, ¿no? O también el hecho de reivindicar otras cuestiones, ¿no? Y hay una construcción de juventud, ¿no? Con conciencia sobre sus propios derechos y hacerse los propios y ajenos, es decir, colectivizar la reivindicación, por ejemplo, desde el Casal de Llobas, ¿no? Del Gothic, que también se trabaja mucho, ¿no? Todos otros temas, ¿no? Es decir, que trabajar en la vivienda puede trascender a defender el derecho a la vivienda, ¿no? Y desde ahí estoy de acuerdo, se ha avanzado mucho, pero se conoce poco lo que se ha hecho tanto por parte de las escuelas como por parte de los movimientos sociales, y hay muy poco material en este sentido. O sea, hay una canción, hay un cuento, hay un protocolo que han hecho que se ha hecho desde la base, que eso es muy interesante, y lo llamo protocolo, Pepi, porque se autodenomina así, ¿no? Protocolo de acompañamiento del desahucio, teniendo en cuenta que ya es un oxímono en sí mismo. Desahucio de infancia no debería de existir. O sea, eso no quiere decir que lo aceptes, es que como pasa, vamos a acompañarlo porque esto no es flagrante, ¿no? Un poco desde ahí. Y sí que estoy de acuerdo en eso, en no ir solo emocional, pero sí que es verdad que la dimensión emocional está muy presente también. Entonces sí que es verdad que hay que darle una vuelta, ¿no? a cómo acompañar esto. Y ya conectando con lo que decías, Pepi, es el hecho de que habría que trabajar, por ejemplo, las madres activistas de movimientos sociales que están en escuelas, son las que quieren ir a las escuelas a contar su caso, ¿no? Su caso, el de sus hijos, ¿no? Y hijas. Y lo proponen, y se está proponiendo también desde movimientos sociales, desde movimientos vecinales, y sobre todo el apoyo mutuo, incorporar el apoyo mutuo como una estrategia de supervivencia, de afrontamiento y de resiliencia. Es que la resiliencia al final es como, bueno, pues resiliencia social, ¿no? Grupal, colectiva, ¿no? Y eso es básico para poder acometer cualquier tipo de encuentro, y además, de hecho, la construcción de conocimiento de manera conjunta e intercambio de las experiencias, ¿no? Porque lo que está avanzado en
en Ciudad Nord, ¿no? Pues a lo mejor está, se está trabajando en otra, pero no están conectadas, ¿no? Esto sí que creo que es importante. Bueno, es que pienso que esto de que se está haciendo mucho des de tots els moviments, està claríssim que hi ha molts anys, no, de trajectòria i que aquesta sensibilització hi és i està vist que el fet de poder participar d'una assemblea, de poder nombrar el que t'està passant, de que tinguis aquest suport, doncs és molt important per les persones i per les famílies el traspassar-ho a l'escola, o sigui, el fet de que l'escola pugui involucrar-se i diríem, l'escola té un marc de treball, no? O sigui, té una responsabilitat que no pot eludir, però després hi ha d'altres que es poden eludir perquè bueno, doncs no són prescriptives, diríem. No? Llavors, una d'aquestes pot ser perfectament aquest acompanyament, aquesta creació d'espais segurs o d'entorns segurs en el que es puguin afrontar aquest tipus de situacions. No? Ja fa molts anys que els temes de la desigualtat a les escoles s'han passat de puntetes per davant dels de la diversitat cultural. No? Si treballem en temes de desigualtat, li posem el nom a les coses d'una altra manera que si només els parlem en termes de diversitat cultural. Bueno, totes aquestes qüestions que és política, o sigui, l'educació sempre és política. Llavors, tu pots no parlar d'una cosa i estàs fent una opció política i tu pots parlar-ne i n'estàs fent una altra. Llavors, en aquest sentit em referia que l'exemple de dir, hem de treballar amb el docent, perquè és el que dèiem, és que els docents potser n'hi ha que són militants i que coneixen aquesta realitat per experiència pròpia també o pròxima, no? Però n'hi ha d'altres que potser no. Llavors es necessita un recolzament també en aquest sentit per part dels equips directius o per part de, no sé, no? de les ofertes formatives fins i tot. A mi estava fent un paral·lelisme amb els temes de violència masclista que la Montserrat, que ha hagut de marxar, ella ha treballat moltíssim, no? Per exemple, totes aquestes qüestions d'aquest suport, d'aquest recolzament, que efectivament és polític. O sigui, és personal, és emocional, però és polític. O sigui, no, és una opció claríssima. O sigui, tu et mulles o no et mulles amb aquest tema, no? I llavors, clar, en aquest sentit, que les escoles que estan fent alguna cosa, encara que de vegades es pot fer alguna iniciativa i no sigui el més encertat o jo què sé, perquè són tantejos també a vegades el que es fa amb la millor de les intencions i pots estar generant una situació de pressió o de victimització secundària o totes aquestes coses que també passen amb la millor de les intencions. Se saben mútuament que existeixen aquestes escoles, és a dir, això és el que jo no conec. Diríem, si ja són un grup important de centres que s'estan plantejant que això no es pot deixar passar, és a dir, que això s'ha d'incorporar com sigui i que s'han de... No? Que seria molt important que realment això estigués passant i potser ja està passant i és el que desconec, no ho sé. Yo creo que, bueno, es lo que dices, ¿no? Lo personal atraviesa lo político, ¿no? No solamente lo político, lo personal, es decir, lo que te pasa a ti es político siempre, ¿no? Siempre hay una trascendencia. Y lo que se están haciendo muchas cosas, y además, o sea, también conozco el caso del movimiento de la Paz Madrid. No sé si sabéis que hay todo un movimiento de las viviendas públicas afectados por la vivienda pública y social. En Madrid había una flota de pisos muy grande de vivienda pública y social que se vendió a fondos de inversión privados. O sea, ya eran públicos y se vendían. Entonces toda esta gente se quedó sin casa y se ha movilizado y trabajan mucho en esta línea. Han trabajado muchísimo, ¿no? Y también un poco estamos cerca en ese sentido y también han trabajado mucho temas. Por ejemplo, hay un material fantástico que es el único que hay hasta ahora, que hicieron desde la PAC Madrid, que es Te quedarás en la oscuridad, ¿no? Que eso ya yo lo he nombrado alguna vez. Y son los propios niños y niñas los que hacen de investigadores e investigadoras
sobre el tema. Por eso yo creo que la aproximación tiene que ser desde ahí, ¿no? Desde ese investigar lo que te pasa, generar estrategias de metodologías de investigación que lideren los propios protagonistas sin victimizar. Lo que pasa es que es verdad que yo ahora sí que lo veo, pero cuando yo empecé a investigar no lo tenía tan claro. O sea, entonces como yo opté por no hacer cosas que no podía acompañar adecuadamente y sobre todo tratándose de menores, ¿no? Y ahora creo que sí que tengo más herramientas para hacerlo. Desde el respeto y desde el espacio y desde el no es una respuesta tan válida como el sí, ¿no? Pero sí, yo creo que falta trabajo de conectarse, falta trabajo de visibilización y nos queda mucho trabajo por hacer en este sentido. No sé cómo lo veis. No sé, Irene, si quieres comentar algo a este respecto. Porque tú estás haciendo algo, Irene, en este sentido. ¿Estás trabajando en este campo? Sí, yo hace muchos años que trabajo sobre el temas de vivienda y en los últimos 2, 3 desde una perspectiva de género de forma más clara, ¿no? Y entonces continuamente tropiezo con la cuestión de los niños y adolescentes, claro. Y por otro lado también tenemos algún proyecto más en el ámbito educativo donde trabajamos sobre las trayectorias formativas y estudiantado de origen migrante, etcétera, y entonces aparece también, emerge continuamente las dificultades con la vivienda, ¿no? Con lo cual, de alguna forma voy uniendo los puntos, ¿no? Pero no he trabajado de forma monográfica sobre esto. Pues sí, voy a buscar lo que haces ya nos conectaremos. Qué bien, sí, sí. En este curso que terminó, o sea, en el anterior, estuve dirigiendo un trabajo de recerca de bachillerato de una alumna que tenía interés, porque desde la UB podemos hacer esto de codirigir trabajos de recerca de bachillerato, y había una alumna que tenía interés en investigar esta cuestión del impacto de la crisis de la vivienda sobre la infancia. Entonces estuvimos buscando un poco de información, etcétera, ¿no? Pues yo creo que lo más actualizado lo tienes ahí en el Instituto de Infancia. Y en el ahora Instituto Metrópoli. A nivel de datos son los más actualizados que existen en este campo aquí. No sé si el SIFO también de vez en cuando Sí, recogía algo CIFO de tiene datos, ¿no? datos muy actualizados también, o sea, va publicando desde la UCER y sí, sí, sí. Lo tienes todo publicado ahí, está conectado. Bueno, pues Jo vull saber una altra cosa, Míriam. sí. No sé. És que una cosa és que hi hagi un protocol, o sigui, més des de la legalitat, no? Un protocol de desauci, no? Si no ho he entès malament, eh? I l'altra és aquesta detecció de casos des de l'escola. O sigui, que aquí què té el professorat, no? Perquè, bueno, hi ha moltes problemàtiques als centres d'alta complexitat, però segurament no només en els centres d'alta complexitat, que es trasllueixen amb comportaments a les aules de molts tipus. Sabem que el tema dels diagnòstics va que se les trae, o sigui, vull dir... I aleshores, aquesta detecció, no? de situacions greus que poden estar absolutament silenciades, segons com, no sé. Què fem, no? Què hi ha en aquest sentit? O des de, per exemple, la ciutat de Barcelona, el Consorci d'Educació s'ha plantejat alguna cosa en aquest sentit? O des de la Generalitat? No tinc ni idea, eh? Però, clar, són eines concretes, són molt concretes, de dir, vale, doncs de davant d'aquesta... O sigui, com aixeques les orelles, no?, davant d'un... És com detectes aquesta... Que no sigui anar allò que ja sabem i que moltes vegades aleshores ens equivoquem molt, no?
perquè ho fas a partir de referents que no s'han actualitzat o que estan molt estereotipats, de vegades també, no? O que poden fins i tot encapsular, no, els nanos i bueno, tot això que ja sabem que passa. No? Llavors, és un terreny que suma, jo crec, a les dificultats de la detecció d'altres tipus també de problemàtiques. No ho sé. Vull dir, no sé si des de la psicologia o la gent, no, dels serveis educatius s'estan plantejant maneres d'abordar-ho tot això o no. Aquest suport al docent, imprescindible, perquè és com un filtre clau, no? A l'hora de dir, bueno, doncs aquest nen o aquesta nena ha canviat el seu comportament, la seva actitud de sobte o ja fa un temps que no sé què li passa, o això que deies tu, no? Els nanos que poden tenir més agressivitat o poden patir-la, no sé, o fan passos enrere en els aprenentatges bastant importants, no sé, no, que pots veure que puguin anar més o menys nets o més o menys bruts, o que no sé. En fi, a mi m'amoïna el docent en aquest sentit, perquè hi ha també molta pressió en el docent, no? I hem de detectar cada vegada més coses. I tampoc tenim tantes eines, no? A vegades, no sé. Sí, bueno, ese es el temazo una mica, ¿no? Que es todo pasa por la escuela y los docentes cada vez están más cargados, menos acompañados, menos recursos. Bueno, también es política eso. Entonces, cuando digo protocolo, Pepi, es que suena muy formal la palabra, pero es un trabajo en equipo. Por ejemplo, hay un equipo psicológico que es de la Sísifo, que trabajan con temas de psicología, con familias, con personas adultas, pero son los primeros que trabajan esto con adolescentes, sobre todo. Entonces, también están los educadores y las educadoras de la Comisión Social de la Escuela, que se conectan con servicios sociales, con educadoras y educadores del CASAL, con el movimiento en defensa de la vivienda del barrio y que se conectan también con asociaciones de vecinos y se conectan también con los técnicos de barrio. O sea, cuando es un protocolo, es decir, vamos a conectar. Y de hecho, fíjate que hubo como un trabajo de decir, vamos a acompañaros así, y en un principio no funcionó. Es decir, porque las familias no estaban respondiendo. Es decir, o sea, que a veces diseñas cosas desde una estructura muy horizontal y muy de base, pero había familias que no entraban porque no acaban de entender, o sea, qué pasaba. O sea, imagínate que no sabes si eso va a ser bueno o malo, o sea, no sabes en el organigrama qué es esto, ¿no? Entonces es muy novedoso, es muy piloto, pero de repente decían las familias, no, es que no quiero que me acompañes. Y necesitándolo mucho, ¿no? Entonces dices, bueno, primero vamos a ver qué pasa. Segundo, vamos a ver cómo lo hacemos para comunicar lo que hacemos de una manera que llegue, ¿no? Que las familias, si así lo quieren y se sientan en un espacio seguro para ser acompañadas, y cómo eso trasciende dentro de la escuela, ¿no? Y del aula. Y sobre todo que yo creo que es un aspecto, porque es una cosa que incorporamos al final del estudio, que era que trabajamos mucho temas de salud, ¿no? Temas de privación material, ¿no? Temas de privación relacional también, ¿no? Y eso, todo el impacto que tiene en contextos de pobreza, ¿no? Desde ese presupuesto que el apoyo social es lo que sostiene muchas veces, ¿no? El apoyo mutuo. Y vimos que el aprendizaje era una dimensión que no habíamos tenido en cuenta. Y yo creo que cuando hay una cuestión de aprendizaje, o sea, es decir, cuando hay algún tipo de síntoma en el aprendizaje, yo creo que eso ya es una alarma, ¿no? No si viene sucio o limpio, o sea, eso es un caso porque realmente la mayoría de la gente, o sea, no lo detectarías. Sí que es verdad que en casos extremos, cuando no hay agua, incluso cuando no hay agua,
y la gente va, es lo primero, ¿no? El estar bien, bien presentable. Es como voy a mostrarme, ¿no? ¿No? Eso es otra, pero era un ejemplo de muy extremo, no encuentras niños sucios, pues, o sea, no, es una asociación que no es, no, no es adecuada, ¿eh? Perdóname si he dado esa sensación, pero mm, sí que yo creo que está sobre todo en eso, en cuestiones de aprendizaje, puede ser muchos motivos, pero si estás en el barrio gótico, tienes niños que tienen temas de aprendizaje y no has considerado la vivienda, hay que considerarla. Es decir, no se trata de detectar, o sea, a lo mejor en San Gervasi, ¿no? Por ejemplo, desde la SIFO nos decían, bueno, cuando nos viene de barrio alto, salimos corriendo, cuando nos viene un aviso, porque hay más probabilidades de suicidio que en otros barrios, porque no están tan conectadas, no están tan acompañadas porque la vergüenza es mayor, porque no van a pedir ayuda, no van a servicios sociales. O sea, curioso, ¿no? Es otra problemática, ¿no? Mm, pero sí, el cómo acompañar a los docentes, yo creo que es un trabajo que hay que hacer, habría que investigar mejor eso. Sí, yo como tú tengo así como preguntas para poner sobre la mesa, pero creo que es un trabajo pendiente. Pero a partir del trabajo que ya se ha hecho, ¿eh? Que ya se ha hecho mucho. Alguna altra qüestió que volguéssiu compartir? La Ana, Anna, endavant. No et sentim, Anna. Sí, Ara. ara sí. Perdó, perdó. No, perdonadíssima. El tema és un tema complex i a mi també em preocupa a diferents nivells, no? De com involucrar, com aprofitar aquestes experiències que en definitiva visualitzen tant políticament com acompanyen els infants, però d'altra banda, i això també ho ha mencionat la Míriam, que inclús ella en primera persona quan li comentaves no, com ens situem i tal amb aquestes violències tan simbòliques, estructurals però tan properes i que inevitablement som humans i això és el que ens fa tota aquesta... Som humans, no?, amb tot el que suposa, però és que és fonamental el del vincle per poder treballar, no? El que volia dir era reforçar això, de la mateixa manera que la Míriam ha dit que és a través del vincle que la gent no, confia mínimament, si ha interpretat bé, i que ella se sent més segura, inclús ara per poder-ho plantejar davant dels joves o infants, no? Les seues experiències. Clar, a vegades el perill és de fer uns estàndards, no? I a veure com ho fem i potser han de ser moltes propostes i molt diverses, la sensibilitat ja ha de ser, però abans de que la gent confia en tu, segurament potser ja t'has d'apropar de manera autèntica i això a vegades no és fàcil, no? Però sí que com a mínim donar la possibilitat i aquesta de la xarxa social informal és això. Però a vegades ens passa això, no? I segur que tindria la Míriam molt explicat, també estic molt interessada, de proposar-ho a les famílies i no enganxar-se no? amb aquestes propostes, perquè segurament potser no en tenen, o diferents processos, no? Suposo que la complexitat és tan ampla i la pregunta seria no? Com intentar donar un cop de mà en aquest sentit i potser seria això, no? De conèixer les diferents experiències i veure com s'articulen a tots els nivells. Però el vincle és bàsic, no? Perquè no tothom té ganes, i això també m'hi he trobat moltes vegades, d'explicar segons què a segons qui. Perquè pot haver un docent fantàstic, però pot haver un altre que ho gestioni de manera patètica, com passa, Que no estic dient que sigui la norma ni molt menys, però, hosti, són temes molt sensibles i costa a vegades traspassar-ho amb el major respecte possible, no? Hi ha coses que dius als equips, als companys i companyes, i a vegades fan uns usos que penses, hosti, potser no havia d'haver compartit no, amb aquest nivell, però que la responsabilitat hi és i que l'escola és un punt de contacte privilegiat d'accés, no? I que és preciós que hi hagi iniciatives i professors que s'involucren també, també en aquest sentit.
Però vull dir que realment penso que és difícil. Però no per això no hem de fer, tot el contrari, no? Però hosti, que costa de trobar, suposo, no? Però que com a mínim el coneixement ha de ser de base per després dissenyar-ho conjuntament, no? No des de l'institució, no des de... No? Aquesta proposta que has comentat d'aquest acompanyament cap al desauci segurament és voluble amb el bon sentit i fluid, amb el sentit de que s'adequa i és a base de l'experiència de molta gent, de la incorporació de serveis socials, però també dels activistes, no? Vull dir, com xarxes més possibles de permeabilitzar amb diferents i de poder que la gent s'hi senta pròxima. Sí, que moltes felicitats. és molt important això que dius, però ja a mi m'has fet reflexionar perquè el vincle és molt important, però no és suficient. O sigui, partim en clau de drets. És a dir, si tu tens dret a un habitatge, o sigui, si l'habitatge no fos un problema, si no fos una mercaderia, si no hagués gent a no sé on que s'està fent multimilionari amb un espai del món que no trepitjarà a la seva vida, no? És que estaríem parlant des d'una altra perspectiva. És a dir, el vincle és per treballar a les escoles des del tu a tu, des del coneixement del context, la implicació dels actors, la connexió de les parts i respectant els espais, creant espais segurs i construint de manera conjunta i compartint el que fem. Però, ostres, no oblidem que això hem de plantejar-ho en clau de dret. És a dir, tu tens el dret a un habitatge digne. Claro, Punto pelota. totalment d'acord. Ya está. A partir de aquí, lo que falla es el sistema. Y si falla el sistema, lo que se está haciendo es poner parches. Tiritas. Claro. Parches total. Y lo podemos hacer, podemos decir, hey, tenemos un problema, tal, no sé qué. Ha habido una ley de la vivienda que todavía no se ha aprobado, que se ha presentado, se ha reformulado, se ha negado, se ha tirado atrás, se ha hecho un índice que ha tenido consecuencias a veces perversas. O sea, si no hay leyes, si no hay conciencia sobre esto, o sea, el vínculo es como, o sea, no sé, es cuando ya está hecho el mal, vamos a poner soluciones, pero es que lo que tenemos que poner es soluciones para que el mal no. Claro, claro, tiritas, sí, O sea, no tiene que haber familias en la calle, claro, ni familias ocupando, ni familias que se les queme la casa porque están pinchando la luz. Claro. No tiene que haber, ¿no? No. Entonces, partimos de aquí. Y luego sí que es verdad que ya cuando ya, es decir, ya estás en esta realidad y esta es lo que hay, ¿cómo la cometemos, no? Pero para mí eso que planteas es un dilema tremendo, porque claro, quedarse en el vínculo es peligroso, no es como lo que comentaba Irene, ¿no? Totalment. Lo emocional está muy presente, se tiene que atender porque es, pero no nos podemos quedar solo en lo emocional. No, totalment d'acord. Me gusta mucho que lo plantees y me gusta mucho también cómo lo ha planteado Irene. No, la violència estructural és flagrant, evidentemente. Sí. Claro. Y luego el tema de que pasa todo por la escuela y que es lo que dice Pepi, o sea, otra vez cuando hay temas de, no sé, pues violencias de cualquier tipo, diversidades de cualquier tipo, campaña de cualquier tipo, sensibilización de cualquier tipo, desde cepillo de dientes hasta, no sé, racismo estructural, todo pasa por la escuela, ¿no? Y claro, es como estamos también trabajando con una gente que está muy sobrecargada, que está muy poco acompañada y que se está intentando reventar un sistema de educación pública gratuita de calidad, ¿no? Y ya no te digo si tenemos una lengua de por medio, pero es como igual que la sanidad, ¿no? Entonces, como la única manera yo creo que es eso, colectivizar los problemas y encontrar soluciones desde ahí que tiendan a lo estructural. Pero en el día a día es muy importante también eso, decir, no estoy solo, no estoy sola, no soy un perdedor,
ostras, hay gente que no conozco de nada que me viene a ayudar, que está dando la cara por mí, se pone delante de la policía y no nos conocemos, ¿no? Y eso es muy fuerte, tiene mucho impacto emocional. El decir, y además esta gente pasa de ser gente que, o sea, que es acompañada a gente que acompaña. Es decir, ahí hay una promoción y hay una incorporación de saberes y hay pasamos de ser persona acompañada a ser persona acompañante, ¿no? Y familia acompañada, familia acompañante, ¿no? Y toda esta gente que ha sido, que ahora muchas de ellas están activamente implicadas en acompañar a otras, ¿no? Entonces eso también es una escalada a nivel estructural, en pequeña escala, pero escalada. Claro. Bueno, veieu que hem de fer una segunda sessió sobre este tema, no? Sí, no se trata en cómo acompañar, ¿no? Sí, o aquest dilema, no?, que estàveu plantejant ara, no? Perquè una cosa és que si una qüestió de dret és que tinguem molt clar que el que està fallant és el sistema i que aquests voltors que s'omplen les butxaques a costa de... No? Això és una cosa. L'altra és aquesta escoleta, no?, que acull aquesta infància i aquesta joventut afectada per aquestes situacions, impactada per i aquestes famílies, no?, també. I aquests docents i aquestes docents que s'ho troben a l'aula i que, doncs, clar, són com tants altres fenòmens que podem trobar-nos, però és que aquest és fonamental. O sigui, és que aquest és aquella cosa d'aquest arrelament, no?, del que parlaves tu, Míriam, no?, de dir, és que hi ha una qüestió identitària, hi ha una qüestió referencial d'existència, no? I per tant, no sé, jo penso que dona per una sessió de continuïtat en algun moment. No sé si ens podem comprometre pel curs vinent per fer-ne una proposta de seguir, no? Perquè és una qüestió, ostres, estaria bé. Molt, és que, en fi, no sé. A part que se'ns està fent l'hora, no? Sí, ja algunes persones que han marxat, efectivament. Sí. La Irene i també la Montserrat i ja són les 7. Doncs moltes gràcies, Míriam. Moltes gràcies a vosaltres, per la feina. Presents, i a les que escoltareu això mateix. De aquí endavant, a todas las personas que lo escuchéis, y bienvenidos los comentarios y las propuestas y los enlaces. Fantàstic, doncs moltes gràcies. Gràcies. No sé,